Vemos, si aquí empieza la grabación de este conversatorio, debemos presentar a este colaborador asiduo de la Gaceta, un argentino, pero con profundas raíces en su pasado gallego, que se nota mucho en su escritura y en los temas que aborda, y que si a su vez ese pasado es muy rico, hijo de padres anarquistas, libertarios, y a su vez él ha transitado por una variadísima cantidad de amigos de muy distintas procedencias. Es una cosa que llama la atención, no solo que ha escrito muchos libros de poesía, cerca de 30, entre libros de poesía y algunos libros de entrevistas y ensayo, sino también la enorme cantidad de gente que nombra, algunos amigos muy entrañables, como Sebrelli, Favaloro en su momento, pero son muchísimos. Se ve que ha transitado mucho la calle Corrientes y ha tratado con mucha gente destacada en distintos campos de la intelectualidad, desde la izquierda a los anarquistas, libertarios y liberales. Y también a Torrante, según él dice por allí, con una pasión por el fútbol, que es una de sus otras aficiones, el fútbol y deportes. Así que tenemos una personalidad multifacética. No sé por dónde va a atacar este campo, pero evidentemente es un campo transitado, el campo de la literatura y de todo lo que tiene que ver con la sociedad. Es un campo que ha transitado con cariño y con mucha profundidad. Así que los dejo en uso de la palabra delante de ustedes. Tenés que decirle que desactive. Ya está, ya está. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, el agradecimiento al Club del Progreso, en especial al doctor Guillermo Quintana y a Roberto Punte, el doctor, y a Florencia, por supuesto, también. Vamos a conversar más que, pero les voy a leer primero dos o tres citas de un pequeño párrafo para dar una idea general de dónde vamos a ir. La conferencia esta en algún punto la vengo dando de hace fácil 30 años, con una característica que se va modificando, porque se van modificando los hechos históricos, los gustos, las formas de ver. Pero siempre he partido de esto, una cita de Ingres: para ver hay que saber. Otra de Luis Rosales, el poeta español: para ser hay que mirar y hay que saber. Y otra de Heidegger: solo hay mundo donde hay lenguaje. Sobre estas bases de estos tres hombres, de Ingres, de Rosales y de Heidegger, va a girar la charla. Perdón, le voy a pedir que esfuerces un poco Sí. el alto de la voz, porque sale muy baja la voz. ¿Se escuchó más lo que dije o lo reitero? Se escuchó, pero un poquito más alto, es más fácil seguir la atención. Sí. ¿Ahora está bien? Sí, pero ¿sabés sí, qué, Carlos? Otra referencia que me permito hacerte: alejate de la pantalla. Ahí está. Ahí está. Para que te veamos bien. Está bien, sí, no, porque les aclaro que esta es la primera vez que hago una conferencia por Zoom. Está mi nieta dando vueltas por acá para ayudarme. Todo esto es casi caótico. Bueno. No, está muy bien, pero para que se te vean las facciones. No, correcto. Te agradezco, Guillermo. Adelante. La poesía es herramienta de conocimiento y de revelación de la verdad. Los líricos griegos, Shakespeare o Hölderlin, buscaron en lo poético la exploración individual.
En esa misma línea muchos quisieron embellecer el destino de los hombres y señalar la perpetua vulnerabilidad de la condición humana. René Char no cree ni en la victoria durable del progreso, ni en la perfectibilidad del hombre, y mucho menos en la historia. Con sabiduría se finca instintivamente en la tierra, en el asedio del hombre. En el mundo de hierro y de cemento importa conservar el sentido de la rosa. Por eso dice, somos ingobernables. El único amo que nos puede ser propicio es el relámpago, que unas veces nos ilumina y otras nos hiende. Lo que creo que es importante, vamos a conversar un poco y después, si quieren ustedes con gusto alguna pregunta, si puedo responderla con gusto, es la importancia que tiene la educación y la formación en el ser humano y en la sociedad. Ya vamos a llegar a esta sociedad corrupta y decadente, pero uno se ha formado con autores clásicos, con lecturas y con una formación familiar también, que nos fue dando una visión de lo que es el cine, lo que es el teatro, lo que son las artes plásticas. Y sobre esa mirada, ese niño fue creciendo y fue mirando una sociedad determinada. Yo recuerdo hace muchos años que tenía una gran familiaridad con uno de nuestros hombres que dio esta cultura, Diego Abad de Santillán. En una oportunidad, estoy hablando ya de los años 70, estando en la casa de él, me dice, Penelas, un siglo ya no es un siglo, son 5 años. Yo no terminé de entender muy bien qué es lo que me estaba diciendo. Con el tiempo sí lo empecé a entender. Y hoy, la pandemia mediante, nos damos cuenta que un siglo ya tampoco son 5 años. Yo creo que es mucho menos. Y que de pronto todo eso significa que se cambian, el Zoom es un ejemplo, las formas de conectarnos, la forma de trabajo, la manera de ver determinado tipo de situaciones del mundo. Y todo eso hace también una mirada totalmente diferente, ya no solamente de la historia de lo social, sino también del planteo estético. Yo tengo una visión estética de la vida, por eso hablé lo de las citas que cité, y bueno, moriré con ellas. Pero es evidente que generaciones nuevas, que mundos contemporáneos, eso de lo que estamos hablando casi no tiene sentido. Y eso lo veo a menudo. Lo he visto en talleres, lo he visto con amigos, con hijos de amigos, donde va esa sociedad y esa literatura. Cuando yo era niño, mi padre me hablaba de Rosalía de Castro, de Azorín, de Quevedo, de Galdós, autores que ya no se leen, autores que además son desconocidos. Ahora, el tema del desconocimiento de un autor no es solamente el desconocimiento del autor, es el conocimiento de una época, de una estética, de una forma de ver el mundo, de una forma de sentir ese mundo y ese universo, pero al mismo tiempo nuestro mundo, nuestra cotidianidad, digamos. Es evidente que los tiempos cambian y uno va cambiando infinitamente con estas cosas. Pero al no tener esa base, entonces empezamos a perder una cantidad de cosas. Entre las cosas que perdemos es, por ejemplo, el lenguaje. Ya no estoy hablando de esta jerga que se quiere imponer, que es una jerga de secta.
Estoy hablando del lenguaje literario, estoy hablando del lenguaje filosófico y poético fundamentalmente. Cuando nosotros entonces comenzamos a tener una mirada y una mirada crítica también de la sociedad, yo creo que el escritor, el intelectual, tiene siempre una mirada crítica a la sociedad. Y esa mirada crítica a la sociedad, creo que viene también por dos razones. Porque ética y verdad tiene que ver con una visión del intelectual y con una visión del escritor. Al menos es lo que debería ser. No siempre es así, pero al menos es lo que debería ser. Cuando nosotros entonces tenemos un mundo literario, cultural, etc., eso lo vamos viendo cómo se ha ido degradando y cómo comenzamos a introducirnos en un universo que de pronto es empobrecido de muchos aspectos, ya no solamente de lo cultural, es decir, concretamente del arte, lo que significa la pintura contemporánea, porque se viene ahí también se instala ¿qué cosa? Se instala la industria cultural, que la industria cultural no necesariamente tiene una relación con la verdad o con la ética, tiene una relación directa con un mundo que tiene que ver relación con lo empresarial o con la cosa utilitaria. Hay pintoras, por ejemplo, que han aparecido no hace mucho, que supuestamente son pintoras, y no lo son, pero claro, se han instalado en eso, por un poder determinado. Pintoras y pintores, por las dudas. Entonces, nosotros vamos con esa formación, y ustedes disculpen la autorreferencia, yo estudié en el profesor de letras, en Mariano Acosta, donde estudiamos 4 años de latín, 2 años de griego, literatura medieval alemana, inglesa, francesa. Bueno, eso no se estudia más. Entonces, hoy un docente es un ciego que guía a otro ciego que es el alumno. Porque prácticamente, bueno, yo no pretendo que un ingeniero tenga que estudiar literatura medieval inglesa o alemana, pero alguien que va a ser un profesor de literatura, algo de eso debería conocer. Porque no es solamente el conocimiento de un autor o de una obra, es el conocimiento de un mundo y una literatura que nosotros tenemos que ver, una literatura comparada. Y cuando vemos la literatura comparada, vemos al mismo tiempo sociedades comparadas. Y entonces de ahí podemos ver y analizar determinados tipos de cuestiones. Esta es la visión mía, no creo ser una visión negativa, creo que es una visión realista de lo que va ocurriendo, porque lo veo a menudo, lo veo cotidianamente, por los escritos, por cartas, por amigos, por conversaciones, por gente más joven, ¿no? Yo sé que hay en la historia momentos culminantes de la historia. Por ejemplo, el siglo de oro español, o la generación del 27, o la generación del 98, o la novelista rusa del siglo XIX, es decir, o toda la literatura norteamericana. Todo eso, las nuevas generaciones, en líneas generales, no solamente la ignoran, sino que no les interesa. Por eso, cuando hablamos de literatura y sociedad, creo que tenemos que hablar de qué literatura estamos hablando y de qué sociedad estamos hablando. Porque el otro tema que está es, y por eso lo del lenguaje de Heidegger, cómo vamos a comprender determinados tipos de textos o de lecturas. Y cuando hablo de lectura no estoy hablando solamente de la lectura libresca, estoy hablando de la lectura de la sociedad. Es decir, yo camino por la calle, veo plazas, veo edificios, y entonces yo lo que voy tratando de incorporar es qué lectura hago de una ciudad.
cuando camino veo qué ciudad estoy viendo o qué mundo estoy viendo. Estoy hablando de Buenos Aires, pero también puedo estar hablando de Madrid o de Londres. Es decir, esa lectura también es incorporada a través de esas otras lecturas que pasó por el cine, que pasó por el libro o por la pintura. Creo que aquello que me decía Diego Abad de Santillán es un compendio de un mundo y una síntesis muy difícil de aprender, por lo menos en estos momentos. Es decir, cómo se van dando las situaciones en lo social, porque claro, en nuestra sociedad en particular es una sociedad que viene en decadencia de hace 70 años. Yo me he formado con gente, para poner un caso, el caso de los viejos libertarios. El caso de los viejos libertarios eran gente que se eran formadas. Leían autores italianos, leían grandes poetas, tenían una visión determinada, pero no tiene nada que ver con lo supuestamente libertario que hay ahora. Cuando nosotros, por ejemplo, estudiábamos el siglo de oro español o a Goethe, cuando hablaba con Luis Franco, yo me formé mucho con Luis Franco, uno de los grandes intelectuales argentinos. Franco fue un hombre que tenía una formación clásica. Y cuando yo hablaba con Ricardo Molinari, Molinari también tenía una gran formación clásica. Los dos, por ejemplo, opinaban de muchas cosas totalmente distintas. Pero eran gente que de pronto se conectaban a través de lo poético y tenían una gran amistad y una gran admiración mutua. Eso ha desaparecido. Tampoco conozco un Luis Franco ahora ni un Ricardo Molinari ahora, que es un poco lo que estaba diciendo de una decadencia determinada. ¿Se escucha? ¿Se escucha más o menos bien, sí? Un poquito más fuerte, mejor. Sí, más fuerte, Bueno, mejor. sí, yo trato porque el micrófono está incorporado no sé dónde. Bueno, hago lo que puedo. No, pero está bien, Carlos. No, está bien, gracias. Entonces, cuando me acuerdo, por ejemplo, otro de los grandes profesores que he tenido y amigos fue Héctor Chocchini, un hombre que manejaba 8 idiomas, escribía en 4, etc. Y leía, y un hombre que fue profesor en Oxford. Es decir, nosotros teníamos una valoración de lo estético a través de la obra, sin interesarnos mucho qué pensaba ese creador. Ese creador por ahí estaba en las antípodas de lo que uno podía pensar. Yo, por ejemplo, estoy en las antípodas de lo que podía pensar Neruda, pero Neruda es uno de los grandes poetas que hubo en América, sin duda. Criticable por otras razones, ¿no? O en el caso de Sartre, que tampoco, yo soy más camusiano, me interesa mucho más el mundo de Camus, pero bueno, no importa eso. Pero estas cosas nosotros las íbamos viendo, las íbamos palpando, y había además una información general. Yo lo he señalado esto, se los he señalado incluso a mis hijos, por ejemplo, cómo una izquierda en la Argentina negaba el cine de Bresson o el cine de Hitchcock y lo censuraba. Es decir, esa mentalidad cerrada, opaca, dogmática, ese es el otro problema que realmente teníamos, o tenemos, mejor dicho, en este momento. Cuando hablamos de literatura y sociedad, creo que tenemos que ver entonces qué sociedad hay en un mundo determinado y ese creador dentro de ese mundo. He tenido la suerte de viajar y dar conferencias en muchos lugares del mundo, sobre todo en España, bueno, por supuesto Chile, Uruguay, etc.
el lugar que iba siempre me encontraba gente en líneas generales muy parecidas a lo mejor a lo que yo pensaba o una formación determinada, aquí en Italia, etc. Ahora, la diferencia también es que la sociedad en sí, o determinadas sociedades en sí, eran totalmente distintas, son diferentes. Un ejemplo que tiene que ver con esto, y ustedes perdónenme, pero ya que me dieron la cuestión futbolera, voy a hablar algo de eso, para mechar. Yo me encontraba en una oportunidad en Betanzos de los Caballeros. Betanzos de los Caballeros es una ciudad de Galicia, cercana a La Coruña, donde los caballeros medievales se armaban, etc. Una hermosa ciudad del siglo XIV, con 7 iglesias, 14.000 habitantes. Bla. Había dado una conferencia y después de eso me invitaron a la casa del secretario de Cultura. Y ahí había una mujer de teatro, el marido, unos pintores. Y en un momento dado, la mujer de uno de nuestros amigos me dice: Carlos, ¿cómo está la Argentina? Estoy hablando de 6, 7 años atrás. Y digo: mira, si querés que te hable de la Argentina, lo que les pido a ustedes, si pueden perder 10 minutos, que les hable de fútbol primero. Y yo entonces empecé a comentarle lo que eran las barras bravas, los partidos de fútbol, bueno, y todo lo intrínseca y decadente que tiene eso. No llegué a los 10 minutos cuando la mujer me dice: así no se puede vivir. Yo le dije: ¿querés que te hable de política? Es decir, la sociedad es todo eso. Es lo cotidiano, es lo que nosotros vamos viendo, es lo que nosotros vivimos en forma cotidiana. Por lo tanto, creo que nos es muy difícil salir de ese universo, porque hay un mundo determinado que ha quedado atrás, que no vuelve, que para muchas generaciones definitivamente no les interesa, y entonces han ido formando islas. Claro que hay ciertos grupos que les interesa determinado tipo de cosas, pero son grupos, son islas. Y en realidad una sociedad no estaría configurada por islas, estaría configurada por una visión común, ¿no? Con una idea de proyecto de sociedad determinada. Yo siempre he señalado que creo que hubo una sola generación que tuvo acá un planteo claro, que fue la generación del 80. La generación del 80 tuvo un planteo claro de lo que tenía que ser una sociedad, con sus críticas o lo que sea, pero había un planteo claro de lo que debería ser una sociedad. Más allá de eso, después prácticamente todo ha desaparecido. Entonces, cuando nosotros vamos viendo esto que nos sucede a diario, y mi temor es sobre todo por las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones, no ya de los chicos de 8, 10 o los de 20 años, los de 30 o los de 40, porque se ha limitado totalmente esto. Fíjense ustedes que en el mundo, como planteo general, los jóvenes no manejan más de 800 palabras. En la Argentina está alrededor de entre 300 y 400, en algunos menos. Entonces es muy difícil que una sociedad salga a flote y hablarle de René Char. Primero que no se lo conoce. Pero no es el problema que se conozca o no se conozca a René Char. El problema es que no se conoce una cantidad de cosas, tampoco se conocen los orígenes. Yo no soy afroamericano, digo, yo descendí de un barco con mis abuelos, mis padres. Pero digo, cuando se da eso, hoy, y discúlpenme ustedes una ignorada, iba caminando por la Plaza Rodríguez Peña, yo vivo a 2 cuadras, y veo que un muchacho que está trabajando, un jardinero, conversa con otro, y le dice: sí, yo le dije a este lo que dijo el presidente. Vos imaginate, porque él vino con ciertos humos,
Y yo le dije, che, vos viniste de un barco. Es decir, ¿cuál es el concepto y las cosas cómo se van entendiendo? Porque las anécdotas o determinados tipos de cosas que se van sucediendo en una sociedad bajan. Y eso repercute, por ejemplo, en este jardinero que decía esto al otro amigo. Habitualmente les aclaro que yo las conferencias las doy por escrito y los tengo los escritos, pero me pareció por el Zoom y por todo esto mejor una especie de diálogo. Y no sé si ustedes quieren hacer preguntas, estoy abierto a las preguntas. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Vamos anotando, Florencia va a ir anotando las personas que se van a presentar para hablar, pero yo voy a empezar abriendo el fuego con el tema de una frase de un film, ya que te gusta el cine, Las invasiones bárbaras, donde se hablaba de esta generación donde los hijos no han leído ningún libro de la biblioteca de sus padres. En cambio, viendo tu biografía, veo que tus padres han sido autodidactas, que tuvieron acceso a muchos libros y la curiosidad era evidentemente un gran motor. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha perdido la curiosidad, los libros han quedado antiguos, etc. Ahí te doy el pie, digamos, para una pregunta con una respuesta, supongo, larga y compleja. No, gracias, no. Yo creo que eso se ha perdido totalmente. Acá también hay otro tema que es el siguiente, para ser justos. Mi padre siempre me decía cuando vaya a la casa de un amigo, yo tenía 8 años, 10 años, 2 anécdotas, después vuelvo a esto. Cuando yo tenía 10 años, mi padre español me dijo, tú no vas a ver un país, a lo mejor tus hijos. Esto fue un proyecto de país. Vuelvo a la anécdota. Cuando yo iba a la casa de un amigo, mi padre me decía, fíjate si en esa casa hay libros. Y yo llegaba y digo, no vi ninguna biblioteca, porque mi casa estaba llena de bibliotecas. O había muchas bibliotecas. Yo tenía una biblioteca, mis hermanos tenían otra, mi padre tenía otra, etcétera, etcétera. Bien. En las casas de mis amiguitos prácticamente no había biblioteca. Una vez llegué y le dije a mi papá, fui a la casa de Juanito. El papá tiene una biblioteca. Ah, a ese hombre lo quiero conocer. Entonces un día me fue a buscar él y habló con el padre. Cuando salió, mi padre sacó el sombrero y lo golpeaba contra el muslo. Y decía, es preferible que no tuviera biblioteca. Era la colección Rastros. No sé si ustedes recuerdan, pero la colección Rastros era una colección muy barata. Y la otra era Bisonte. Digo. Entonces, el tema pasa porque también en aquel momento la gente ya empezaba a dejar de leer. Por supuesto, no en esta forma. Yo creo que no les interesa, han perdido muchas veces, a veces les pregunto yo a cierta gente, me dice, ¿cómo te llamas? González. González, sí, apellido español. Sí, no sé. Es decir, no les interesan las raíces, no les interesa de dónde han venido, ¿no? Si es judío, si es mormón, nada, ¿no? Entonces, eso creo que tiene que ver, por eso yo no pongo lo de mi padre o de mi familia porque es una cosa rara. Otro ejemplo, yo llego un día de la escuela primaria con un tablero de damas, hermoso, damas rojas y damas negras, hermoso el tablero. Me pregunta mi padre quién me lo había dado. Entonces yo no sabía muy bien, le expliqué que era una fundación, que me la dieron en el colegio, etc. Estoy hablando del año 53, 54. Y dijo, bueno, esto hay que devolverlo. Al día siguiente fue mi padre a hablar con el director y dijo, este tablero nosotros no lo vamos a aceptar, mi hijo ya juega al ajedrez, pero no acepto ningún regalo de ninguna fundación. Y después me dijo a mí, esto te va a servir para toda la vida. ¿Cuántos padres devolvieron el regalo en el colegio?
uno solo. Entonces, esto también se da. Es una sociedad sin valor civil. Y cuando falta el valor civil, cuando no se entiende lo que es una república, tampoco se entiende ni se expresa de dónde uno viene o hacia dónde va, y tampoco se lee. Pero insisto, no solamente es el tema de la lectura, es el tema de una configuración general de lo que ocurre. Un dato menor. Voy a hacer las compras, yo a veces hago las compras. Veo un nene con el guardapolvo blanco. Estaba con la mamá. Ah, fuiste al colegio, qué bien. ¿Qué grado estás? Sexto. Bien. Digo, te voy a hacer una pregunta importante. ¿Quién fue el maestro más importante de la Argentina y de América? O por lo menos de la Argentina, que fue también de América. El nene miró a la mamá y titubeando me dijo Belgrano. Eso es lo que vivimos cotidianamente. ¿Soy claro? No sé si te pude responder la pregunta. Hay mucho implícito en esa respuesta. Yo pido la Ahora palabra. creo que aquí Guille, pedirá la palabra a Guillermo, sí. sí. Gracias por tus reflexiones un poco pesimistas, pero inteligentes como siempre. Me voy a permitir hacer, contrariando las instrucciones que yo siempre doy cuando dirijo estos encuentros y contrariando también a Roberto, una brevísima digresión previa a mi pregunta. En Roma, muy pocos eran letrados, verdaderamente. En España, muy pocos eran letrados en la época del Imperio Español. La cultura hizo... ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, La Guille. Sí. cultura hizo que se fuera ampliando el universo de gente letrada, entendiendo por letrado el que sabía leer, escribir, discernir, tomar decisiones sobre la base de argumentos certeros y no de intuiciones. Y yo creo, eh, con toda modestia, que el mundo está bastante mejor que hace 1500 o 1200 años, aun cuando en algunos momentos haya situaciones que a uno le chocan y le molestan enormemente. Entonces a mí me gustaría escuchar de vos una especie de balance de la cultura moderna, no solamente de la Argentina, y de la cultura del mundo en general. Bueno. Sí, está claro, Guillermo, y te agradezco. Yo lo que digo es lo siguiente. Es verdad, en determinados tipos de situaciones estamos mucho mejor, sin duda. Hermanas de mi madre murieron de difteria, de escarlatina, la parte de salud, la parte de, digamos, la vida hoy es mucho más en líneas generales, mucho más fácil o más confortable en ciertos aspectos. Pero nosotros estamos en el siglo XXI. Nosotros lo que estamos teniendo que pretender ya es una sociedad infinitamente mejor que otras, o por lo menos que el pasado. Sí, es claro, sin duda, en la época de los zares muy poca gente sabía leer y escribir, y en el siglo de oro español lo mismo, etcétera. Pero estaban los grandes escritores norteamericanos y de pronto estaba el Ku Klux Klan también. Sin duda, esas cosas se dan. Un poco a tu respuesta. Yo tengo una visión bastante crítica de la cultura en general, del arte y de la creación en general. Por ejemplo, nosotros podemos tomar el hecho de la pintura. Yo creo que se ha degradado de una forma fenomenal.
hablando hace mucho con uno de mis queridos amigos, que era Ponciano Cárdenas, con Versace, etc., a veces me decían que cualquiera de estos jóvenes que estaban pintando, que pintaran primero un toro o algo de lo que ellos habían hecho, y después que hicieran lo que quisieran. Es decir, hoy en día, y no es que estoy invalidando nuevas técnicas de pintura o de creación. Pompidou una vez dijo, no basta con ser joven, hay que ser inteligente. Con esto pasa lo mismo. No basta con una innovación determinada. Hay que ver si esa innovación es inteligente o si tiene un sentido estético de verdad. Por eso hablé antes de la industria cultural, Guillermo. Yo veo que hay bestseller por todos lados. Yo desconfío bastante de bestseller y desconfío bastante de cierta nueva literatura. Yo no estoy diciendo que no haya nuevos escritores o ciertos escritores que son importantes. Sin duda que los hay. Pero son contados, no son todos, porque estas editoriales, sabemos cómo es un poco el mercado editorial, acá y en el mundo, cómo se dan. Yo creo que son autores que de pronto están, creo que decía, era un escritor francés, que decía, no escribo para este siglo, escribo para una relectura. Es difícil los autores que tengan, que puedan soportar una relectura hoy en día. Uno a Poe lo puede volver a leer, a Lugones lo puede volver a leer, a Sarmiento ni hablar, la tinta de Sarmiento está fresca. Lo escribió ayer. Ese estilo que tenía nuestro gran escritor, ¿no? Como Lugones, nuestro gran escritor. Ahora, muchos de ellos, de los actuales, no quiero entrar en polémicas ni mucho menos, pero dudo bastante de las nuevas generaciones. Lo mismo ocurre con la industria cinematográfica. ¿Cuántas películas uno pone en la televisión? Hay 200 canales, hay 200 películas, de las cuales a veces son muy pocas las que podemos llegar a apreciar. Yo no digo que todos tengan que tener el talento de Chaplin o de Fellini o de Bergman, para citar a tres masivamente conocidos. Pero creo que hay periodos históricos. Ahora, si vos me decís esto se va a salir, sí, seguramente se va a salir. Seguramente va a haber otra gente con otra capacidad. ¿Cómo se va a salir o cómo se va a dar eso? La verdad que no tengo la menor idea. Yo lo que estoy viendo en líneas generales, pero ojo, yo soy un amante de la relectura también y tengo gustos determinados. A lo mejor está en mí el error de determinados tipos de gustos. Yo lo veo eso con mis hijos. Ellos a veces me acercan ciertos autores y a mí me interesan menos de lo que a ellos les interesa. Pero bueno, a lo mejor son buenos. No sé si te pude responder, Guillermo. Sí, muchas gracias. De todas maneras, Traté de ser optimista, ¿eh? no, de todas maneras yo creo que en algunos aspectos en algunas áreas, en algunos aspectos se han hecho innovaciones fenomenales en el siglo que corremos. Y no solamente en materia de literatura o de arte, sino en materia científica, en materia de medicina, en materia de divulgación de la literatura. Hay gente que aprendió a leer por primera vez en este siglo. En fin, pero estoy de acuerdo con lo que vos dijiste. No, a ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no digo que no se hayan hecho avances y determinado tipo de cosas. Una anécdota elemental. Yo trabajé 22 años con Favaloro. Fui jefe de Ya relaciones sabemos. públicas, subdirector de las ediciones científicas, miembro del comité de ética, etc. Favaloro lo que a veces no podía entender él y algunos médicos de su generación, la cosa específica de un médico.
porque si le preguntaban por un dolor de garganta ya lo perdía. Ese concepto general se ha perdido. Esto es también así. Eso no significa que no haya avances, eso no significa que no haya... porque el ejemplo yo lo he dado siempre en esto. Ustedes perdónenme, a lo mejor resumimos. Insisto, no es que yo quiera ser negativo ni mucho menos. Hussein, el primer premio Nobel que hubo acá, hizo la escuela primaria en el colegio estatal, el secundario en el colegio estatal, lo universitario y la investigación la hizo en el hospital de clínica. Ahí está todavía el Museo Hussein. Todo lo hizo acá en la Argentina. Leloir ya es un mix. Está la Fundación Campomar. Y Milstein en Inglaterra. ¿Me explico lo que quiero decir con este ejemplo? ¿Soy claro? Perdón. Estás hablando de una falencia de lo público en materia de financiación y de estructuras sostenedoras del pensamiento, Claro, de la creación. es eso, pero esto no significa que no haya excelentes médicos ni excelentes hospitales o por lo menos de una salud determinada o buenos escritores, sin duda que lo hay. Ahora, una camada donde nosotros veíamos a Silvina Ocampo, a Victoria, a Borges, bueno, todo, es muy difícil que eso se dé. Se da cada tanto, porque además eso que yo creo que se da cada tanto, como así se dio una delantera como la de Independiente, la de Micheli, de Conato, Bonelli, Grigi y Cruz, que se da cada tanto, no se da siempre una delantera así. Es decir, sé que la historia se va dando con determinados hitos, esto sin duda. Y esto no significa, insisto, que esté en contra, y por supuesto que hay grandes avances, y hay grandes avances. A ver, mi padre superó a mi abuelo en infinidad de cosas, y yo por suerte lo he podido superar a mi padre en muchas cosas. Y mis hijos han tenido una vida mejor que yo no la tuve mal, y además son tipos de talento, y están trabajando, pero insisto, son islas. Yo no creo, ese colegio primario que hice, o ese colegio secundario, o ese profesorado en letras, porque yo volví al profesorado en letras después, y me daba pena ver. A eso voy. Voy como estructura determinada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En Italia, por supuesto, tiene un mundo que es impresionante, Europa, detrás. Entonces, esa gente que a lo mejor no tomó un libro, ve una iglesia, ve una catedral, o escucha determinado tipo de cosas, el Cantejondo ya lo tiene ahí. No hay un solo italiano que no conozca de ópera. Es muy difícil. Entonces, todo eso está. Eso es lo que constituye una cultura determinada. Acá la pudimos tener. A lo mejor se puede llegar a recobrar o a tomar. Está más o menos, es decir, yo creo que hay etapas. Yo creo que hubo etapas fenomenales y brillantes en la Argentina. Y tuvimos y seguimos teniendo gente realmente de gran valor. Pero como sociedad en sí, hablando particularmente de esto, no es así. Pero esto lo estamos viendo también en Inglaterra, lo vemos en España, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Alemania en algún punto, siendo Merkel lo que es creo, a mi criterio, la única persona que tiene una cabeza fenomenal, ¿no? Pero bueno, son criterios y no quiero tampoco aburrirlo. ¿Cuál es tu experiencia con la gente que llega al taller con aspiración de empezar o aprender a escribir? Bueno, es muy variada. Yo les cuento lo siguiente. Yo comencé el taller, yo no creo en los talleres literarios. Punto uno. No creo en los talleres literarios. Siempre lo dije.
Yo comencé el taller cuando yo renuncié al mes del suicidio de Favaloro, yo renuncié a la fundación, me fui a España a ver si me radicaba, después volví, etcétera, etcétera. Dije, ¿qué hago? Dije, vamos a dar un taller literario. Estuve 6 meses estudiando todos los talleres literarios de la capital y dije, voy a empezar a dar un taller literario en mi casa en forma individual. Hacía primero una entrevista previa y de acuerdo a ciertas características tomaba a esa persona o no. Claro, puse una aspiradora. Llegué a tener 22 alumnos individuales en la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el sábado a la mañana venía un muchacho de Córdoba cada 15 días. Y los otros venían de Entre Ríos. Conocí mucha gente. Yo lo primero que les decía a ellos es esto. De un taller literario, por lo menos de este no sale nadie escritor. Si usted sale escritor, sale a pesar mío. Y yo no tengo nada que ver con eso. Yo lo puedo orientar a usted ¿en qué? En lectura, en ciertos gustos, en ciertos análisis, en cierta formación gramatical, en cierta estructura literaria. Hasta ahí llego. Lo que escribe es del otro. Y hasta ahí da. Fui director técnico de fútbol y jugué en Argentino Junior, en la quinta. Había chicos que pateaban muy bien la pelota y yo no me tenía que decir cómo pararse en la cancha. Le podía decir un poco más adelante, un poco más atrás. Había chicos que había que darle indicación. Y había otros que decía, parate acá y haz lo tuyo. Es decir, la creatividad sale de uno. Yo creo que han salido una cantidad de talleres literarios por distintas razones. Hay gente que da talleres literarios y yo, la verdad que es preferible que digan recetas de cocina u otro tipo de cosas porque son lamentables. Esto lo sé por gente que pasó por otra taller y venía al mío. Y después iba seleccionando. Y después viene también la otra cosa que es importante. Han salido 2 o 3 muchachos muy bien, gente que yo creo que el taller literario también nos ayuda a leer, a conocer autores. Y eso creo que es importante. Y gente que a lo mejor era más limitada porque le faltaba una formación, después empieza a entender cómo tiene que ser eso, porque tiene lectura, porque recapacita, porque el escribir es el reescribir, es la corrección. Uno aprende a escribir corrigiendo. Y eso es lo que es importante y eso es lo que yo generalmente les digo. Esto hay que corregirlo, esto hay que reverlo, ¿no? No sé si te contesté la pregunta, Roberto. Sí. Florencia, tenemos gente anotada, ¿podés resumir alguna de las Javier preguntas pregunta, que están pendientes? sí, Javier pregunta, ¿qué recomienda para ser mejor escritor, aparte de leer para ampliar el lenguaje? En mi familia la persona que fue sensata fue mi mamá que no quiso escribir. El insensato soy yo. ¿Qué recomiendo? La literatura es un mundo, como es un mundo la pintura y la creación. En realidad, uno leyendo no es que vaya a escribir mejor, pero si escribe regularmente bien, o más o menos, la lectura le ayuda. Este es el otro tema que también tenemos. Hay gente que de pronto se pone a escribir y no ha leído. Yo me acuerdo una vez una persona que vino al taller y dice, yo quiero hacer novela. Bien, ¿qué novelista te interesa? No, yo leo cuentos. Digo, el disparate está en todos lados, ¿no? Entonces, primero la lectura. Vuelvo yo siempre a la lectura de los clásicos. La lectura en general. Y fundamentalmente, ver qué es lo que puede hacer. Porque otro de los temas que es interesante que les planteo, el tema no es importante en la literatura. El tema no es importante. Es importante el tratamiento de ese tema. Es decir, si yo hubiera pintado la Capilla Sixtina, no importa el tema.
Lo que importa es que lo pintó Miguel Ángel. La madre es importante, es fundamental en la vida. Ahora, casi todos los monumentos a la madre que hay en las plazas de pueblo los podemos tirar y no pasa absolutamente nada, son malos. Entonces, no es la temática, es quién hace eso. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende? Es la estructura del lenguaje histórico, escultórico, literario, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a formar eso. Porque yo puedo hacer una biografía de Napoleón y es un horror. ¿Eso significa que Napoleón es malo, es bueno, es un personaje secundario? No. Es cómo yo trato ese tema, ¿no? Como la pintura de una rosa, ustedes podemos tomar a Mengi, y Mengi es un pintor exquisito, con un florero y una flor. Yo lo pinto y no lo miro. Es quién lo pinta, cómo se ve, qué capacidad tengo yo en la creación. Y ahí es algo que no se puede enseñar. La creación no se enseña. La creación está en uno. ¿Contesté? Sí. Sin embargo, hay mucho de pulir en la escritura, ¿verdad? De Total, reposar y pulir. total. Se aprende corrigiendo. Es lo que uno aprende corrigiendo. No hay otra cabeza. Lo mismo que la lectura. La relectura es la importante, pero la reescritura es lo importante. Uno puede sacar una primera página determinada, pero por eso la formación... ¡No! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere una conferencia? No puedo hablar. Perdón. Bueno, no sé si fui claro con esto. Sí. ¿No? Sí, es Bueno, claro. Sí. si no tenemos más preguntas, ya ha sido resumida las que estaban pendientes, habiéndose cumplido el horario más o menos establecido. Vamos a terminar, no sé si querés hacer un cierre, unas palabras de cierre. Sí, bueno, nuevamente el agradecimiento a ustedes, al Club del Progreso, la invitación. He tratado de hacer una conversación en lo posible con determinados tipos de temáticas. Las sociedades cambian y por supuesto cambia el lenguaje, cambian las estructuras y cambia sobre todo la forma, la mirada sobre lo estético. Por supuesto que hay cambios estéticos y esto está bien. Que las sociedades en muchos aspectos han mejorado mucho, por supuesto que han mejorado. No todas las sociedades, algunas han retrocedido, pero el tiempo dirá, de acá a 50 o 60 años lo volvemos a discutir. Y gracias nuevamente. Muchas gracias a vos, Carlos. No, por favor. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Saludos. Muy bien, Chao, hasta gracias. luego. Que tengan buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches y gracias. Gracias.